Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El umbral de la existencia, un viaje a través de las experiencias cercanas a la muerte. El aire en la sala de operaciones era gélido. Un aliento artificial que olía a antiséptico y a una tensión apenas contenida. Fuera, la vida seguía su curso indiferente, pero dentro de aquellas cuatro paredes de un blanco inmaculado, el tiempo se había contraído hasta convertirse en un presente denso y pesado. En el centro de todo, bajo la luz implacable de los focos quirúrgicos, yacía el cuerpo de un hombre. Su nombre era Julián. Hacía apenas unas horas, era un arquitecto de 47 años, un hombre de planos y certezas, de ángulos rectos y futuros calculados. Ahora, su corazón, ese músculo incansable que había marcado el ritmo de su existencia, se había detenido. Un infarto masivo, fulminante. Clínicamente, Julián estaba muerto. Pero la conciencia de Julián, esa esencia inasible que albergaba sus recuerdos, sus amores y sus miedos, no se había extinguido. Se encontró flotando, una pluma ingrávida en la inmensidad de la nada. Desde una esquina superior de la habitación, se observó a sí mismo con una curiosidad desapegada. Veía a los médicos y enfermeras moverse con una urgencia coordinada, sus voces un murmullo lejano que no lograba perturbar la extraña serenidad que lo envolvía. Vio el rostro pálido y sin vida en la camilla, el pecho abierto, las manos expertas intentando reanimar un corazón obstinadamente silencioso. No sentía dolor, ni angustia. Solo una paz profunda, una sensación de liberación que nunca antes había experimentado. Era una paz que trascendía la comprensión, un bálsamo para un alma que no sabía que estaba herida. Esta experiencia, la de Julián, no es única. Se estima que alrededor del 10% de la población mundial ha relatado vivencias similares en el umbral de la muerte. Son las llamadas experiencias cercanas a la muerte, o ECM, un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma, pero que solo en las últimas décadas ha comenzado a ser estudiado con rigor científico. Son relatos que desafían nuestras concepciones más arraigadas sobre la vida y la muerte. Narraciones que nos asoman a un abismo de misterio y nos obligan a cuestionar la naturaleza misma de la conciencia. El viaje de Julián, como el de tantos otros, había comenzado. Se sintió atraído por una fuerza invisible, una corriente suave que lo alejaba de la escena de su propia muerte. A su alrededor, la oscuridad se fue poblando de una luz tenue, una claridad que no provenía de ninguna fuente visible. Era una luz que no cegaba, sino que acogía. Y en esa luz, comenzó a percibir la presencia de otros. No eran figuras definidas, sino más bien conciencias, presencias amorosas que lo envolvían en un abrazo sin contacto físico. Reconoció a su abuela, fallecida hacía más de 20 años, no por su apariencia, sino por la calidez familiar de su ser. Sintió la presencia juguetona de su perro de la infancia, un compañero fiel que se había ido hacía mucho tiempo. Se comunicaban sin palabras, en un lenguaje de puro sentimiento, de comprensión instantánea. Esta es otra de las características recurrentes en las ECM, el encuentro con seres queridos fallecidos o con figuras espirituales. Muchos describen a estos seres como guías o protectores que los acompañan en su tránsito. Para algunos, son ángeles de una blancura resplandeciente, para otros, figuras religiosas veneradas en su cultura. Pero más allá de la forma que adopten, el sentimiento que transmiten es universal, un amor incondicional, una aceptación absoluta. Mientras Julián se adentraba en esa dimensión de luz y amor, su vida comenzó a desfilar ante él. No como una película proyectada en una pantalla, sino como una inmersión total en cada momento de su existencia. Revivió la alegría de su primer beso, la desolación de una pérdida, la satisfacción de un logro profesional. Pero no lo experimentó solo como el protagonista de su propia historia, sino también desde la perspectiva de aquellos a quienes había afectado con sus acciones. Sintió el dolor que había causado con una palabra hiriente, la felicidad que había sembrado con un gesto de amabilidad. Era una revisión de vida, una autoevaluación sin juicio ni condena, una oportunidad para comprender el verdadero impacto de su paso por el mundo. Esta revisión vital es uno de los elementos más transformadores de las ECM. Quienes la experimentan a menudo regresan con una nueva comprensión del propósito de la vida, un sentido renovado de la responsabilidad por sus actos y una profunda convicción en la interconexión de todos los seres.
Ya no se ven a sí mismos como individuos aislados, sino como parte de un tejido universal en el que cada hilo tiene su importancia. El viaje de Julián continuó hacia un punto de luz aún más brillante, una fuente de un amor y una sabiduría tan intensos que amenazaban con disolver su individualidad. Era una luz que lo sabía todo sobre él, que lo amaba a pesar de sus imperfecciones. En su presencia, todas las preguntas encontraban respuesta, todas las dudas se disipaban. Comprendió las leyes que rigen el universo, los misterios del tiempo y del espacio. Era un conocimiento que no podía ser expresado en palabras, una revelación que trascendía el intelecto. Pero justo cuando sentía que estaba a punto de fundirse con esa luz, de regresar a su verdadero hogar, una barrera invisible se interpuso en su camino. Una voz, que no era ni masculina ni femenina, pero que resonaba con una autoridad ineludible, le comunicó que aún no era su momento. Tenía que volver. Al principio, se resistió. ¿Cómo podía abandonar esa paz, esa plenitud, para regresar a un mundo de dolor y limitaciones? Pero entonces, pensó en su esposa, en sus hijos. Vio sus rostros inundados de lágrimas, sintió su desesperación. Y el amor por ellos, un amor terrenal y profundo, se convirtió en un ancla que lo atrajo de vuelta a su cuerpo. El regreso fue brusco, doloroso. Sintió un golpe eléctrico en el pecho, una bocanada de aire que quemaba sus pulmones. Los sonidos del quirófano se volvieron nítidos y ensordecedores. Abrió los ojos y vio los rostros aliviados de los médicos. Había vuelto. Pero ya no era el mismo hombre. La experiencia cercana a la muerte lo había transformado para siempre. Casos que desafían la lógica. El relato de Julián, aunque ficticio, se basa en miles de testimonios reales recopilados a lo largo de los años. Cada uno de ellos es un universo en sí mismo, una ventana a una realidad que se escapa a nuestra comprensión. Algunos de estos casos son tan impactantes, tan llenos de detalles inexplicables, que desafían incluso a los más escépticos. Uno de los casos más célebres es el de Pam Reynolds, una cantante y compositora estadounidense que en 1991 se sometió a una compleja operación cerebral para extirpar un aneurisma gigante. Para llevar a cabo la intervención, los médicos tuvieron que inducirle un paro cardíaco hipotérmico, un procedimiento que implicaba bajar la temperatura de su cuerpo a unos 15 grados centígrados, detener su corazón y drenar toda la sangre de su cerebro. Durante más de una hora, Pam estuvo clínicamente muerta. Sus ojos estaban vendados, sus oídos taponados con audífonos que emitían un zumbido constante para evitar cualquier estímulo externo. Y sin embargo, Pam relató con una precisión asombrosa todo lo que sucedió en el quirófano mientras ella estaba muerta. Describió la sierra quirúrgica que utilizaron para abrir su cráneo, una sierra que, según ella, se parecía a un cepillo de dientes eléctrico. Mencionó una conversación entre los cirujanos sobre una de sus arterias, que era demasiado pequeña para el procedimiento. Incluso escuchó una canción que sonaba en la radio de la sala de operaciones. Todos estos detalles fueron posteriormente confirmados por el equipo médico, que no encontraba ninguna explicación lógica para que Pam pudiera haberlos percibido. El caso de Pam Reynolds es un desafío directo a las teorías científicas que intentan explicar las ECM como meras alucinaciones producidas por un cerebro en estado de hipoxia o por la liberación de endorfinas. Si el cerebro de Pam no tenía actividad eléctrica, si no había flujo sanguíneo, ¿cómo pudo procesar información sensorial? ¿De dónde surgieron esas percepciones tan detalladas y precisas? Otro caso que ha desconcertado a la comunidad científica es el de Al-Sullivan, un camionero de 55 años que en 1988 sufrió un infarto mientras se encontraba en el hospital para una revisión rutinaria. Durante su experiencia cercana a la muerte, Al se vio flotando por encima de su cuerpo y observando los esfuerzos de los médicos por reanimarlo. Pero lo más sorprendente es que, mientras se encontraba en ese estado extracorporal, vio a su suegro, que había fallecido 8 años antes. El suegro le dijo que no se preocupara, que todo iba a salir bien, y le pidió que le diera un mensaje a su hija, que no se culpara por su muerte. Al principio, Al no entendió el significado de aquel mensaje. Pero cuando se lo transmitió a su esposa, ella rompió a llorar. Le confesó que se había sentido culpable por la muerte de su padre durante todos esos años, ya que habían tenido una fuerte discusión justo antes de que él falleciera. El mensaje de su padre, transmitido a través de la ECM de su marido, fue un bálsamo para su alma atormentada. Este tipo de experiencias,
en las que se obtiene información que el sujeto no podía conocer por medios convencionales, son conocidas como percepciones verídicas, y constituyen una de las evidencias más sólidas a favor de la autenticidad de las ECM. Son piezas de un rompecabezas que la ciencia aún no ha logrado encajar en su modelo del mundo. No todas las experiencias cercanas a la muerte son tan placenteras como las de Julián Pamo al. Un pequeño porcentaje de personas, que se estima entre el 1 y el 2%, relatan vivencias aterradoras, viajes a lugares de una oscuridad y una desolación indescriptibles. Son las llamadas ECM negativas o infernales. Una mujer, que prefirió mantener el anonimato, contó cómo, tras un intento de suicidio, se encontró en un vacío oscuro y frío, rodeada de otras almas en un estado de angustia y desesperación. No había comunicación entre ellas, solo un sufrimiento individual y compartido. Sentía una sed insaciable, un remordimiento abrumador por las oportunidades perdidas en su vida. No había demonios ni fuego, solo la ausencia total de amor y de luz. Fue una experiencia tan terrorífica que, al regresar a su cuerpo, juró no volver a atentar contra su vida. Estas experiencias negativas, aunque menos comunes, son igualmente importantes para comprender el fenómeno en su totalidad. Nos recuerdan que el universo de la conciencia es vasto y complejo, y que no todas sus regiones son luminosas y acogedoras. También nos plantean preguntas incómodas sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre las consecuencias de nuestras elecciones en un plano que trasciende la existencia física. Las interpretaciones, ciencia, psicología y espiritualidad. Ante un fenómeno tan complejo y multifacético como las experiencias cercanas a la muerte, no es de extrañar que hayan surgido múltiples interpretaciones, cada una de ellas intentando arrojar algo de luz sobre el misterio desde su propia perspectiva. Desde el punto de vista de la ciencia, las ECM son un producto del cerebro, una serie de procesos neuroquímicos que se desencadenan en situaciones de estrés extremo o de falta de oxígeno. La sensación de viajar a través de un túnel, por ejemplo, podría explicarse por la hipoxia del lóbulo occipital, la parte del cerebro responsable de la visión. La sensación de paz y euforia podría ser el resultado de la liberación de endorfinas, los opiáceos naturales del cuerpo. Y las visiones de luces brillantes y seres celestiales podrían ser alucinaciones producidas por la actividad errática de un cerebro que se apaga. Sin embargo, estas explicaciones, aunque plausibles en algunos casos, no logran dar cuenta de todos los aspectos del fenómeno. No explican las percepciones verídicas, como las de Pam Reynolds. Tampoco aclaran por qué las ECM son tan estructuradas y coherentes en diferentes culturas y épocas. Y, sobre todo, no explican la profunda transformación personal que experimentan quienes las viven. La psicología ofrece otra perspectiva. Para algunos psicólogos, las ECM son una forma de disociación, un mecanismo de defensa que la mente utiliza para protegerse de un trauma insoportable. Al separarse del cuerpo, la conciencia se aísla del dolor y del miedo a la muerte. Las visiones placenteras serían una forma de autoconfort, una creación de la mente para hacer más llevadero el tránsito final. Esta interpretación, sin embargo, tampoco está exenta de problemas. Si las ECM fueran simplemente una fantasía elaborada por la mente, ¿por qué tantas personas relatan experiencias similares, con los mismos elementos recurrentes? ¿Y cómo explicar el impacto duradero que tienen en la vida de los individuos, un impacto que a menudo conduce a un mayor altruismo, una menor ansiedad ante la muerte y un mayor aprecio por la vida? Finalmente, tenemos la interpretación espiritual. Para muchas tradiciones religiosas y filosóficas, las ECM son una prueba de que la conciencia no es un producto del cerebro, sino una entidad independiente que sobrevive a la muerte física. Son una ventana a otras dimensiones de la realidad, un atisbo del más allá. Desde esta perspectiva, la luz brillante es la divinidad, los seres de luz son guías espirituales y la revisión de vida es un proceso de aprendizaje kármico. Esta interpretación, aunque no puede ser probada científicamente, resuena profundamente con la experiencia de quienes han vivido una ECM. Para ellos, no hay duda de que lo que han experimentado es real, más real incluso que la vida cotidiana. Es una verdad que no necesita ser validada por la ciencia, porque la han vivido en su propia carne, o mejor dicho, en su propia alma. Un cambio de paradigma. Más allá de las interpretaciones, lo que es innegable es el profundo impacto que las experiencias cercanas a la muerte tienen en quienes las viven. Son un catalizador de una transformación personal radical, un punto de inflexión que divide la vida en un antes y un después.
Las personas que han tenido una ECM suelen regresar con una nueva escala de valores. El materialismo, la ambición desmedida y el miedo a la muerte pierden su poder sobre ellas. En su lugar, florecen la compasión, el amor incondicional, la gratitud por las pequeñas cosas de la vida. Se vuelven más intuitivas, más creativas, más conectadas con la naturaleza y con los demás. Este cambio de paradigma no solo afecta al individuo, sino que también tiene el potencial de transformar a la sociedad en su conjunto. Si un número cada vez mayor de personas experimentara esta expansión de la conciencia, ¿cómo sería nuestro mundo? ¿Habría menos guerras, menos violencia, menos destrucción del medio ambiente? ¿Seríamos capaces de crear una civilización basada en el amor y la cooperación, en lugar de en el miedo y la competencia? Las experiencias cercanas a la muerte nos invitan a soñar con esa posibilidad. Nos recuerdan que somos mucho más que un cuerpo físico, que nuestra conciencia es un misterio insondable que apenas hemos comenzado a explorar. Nos ofrecen un mensaje de esperanza, un faro de luz en medio de la incertidumbre. Nos dicen que la muerte no es el final, sino una transición, una puerta a una nueva forma de existencia. Quizás, al final de nuestros días, todos nosotros, como Julián, nos encontraremos flotando en una paz inefable, rodeados de una luz amorosa. Quizás reviviremos nuestra vida y comprenderemos el verdadero significado de nuestro paso por la tierra. Y quizás, solo quizás, descubriremos que el amor es la única fuerza que realmente importa, la única que trasciende el tiempo y el espacio, la única que nos une a todos en un abrazo eterno. Y en esa comprensión, en esa certeza, encontraremos la verdadera paz, la verdadera liberación. El viaje, entonces, no habrá hecho más que comenzar. El eco de la eternidad en voces infantiles. El fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte no distingue edades. Atraviesa la barrera de los años y se manifiesta con la misma fuerza en la inocencia de la infancia, a menudo con una claridad que desarma y desconcierta. Los niños, libres de los prejuicios y los marcos conceptuales de los adultos, narran sus viajes al otro lado con una sencillez y una sinceridad que les confiere una credibilidad sobrecogedora. Pensemos en el caso de Koulten Burpo, un niño de apenas 4 años que, durante una operación de apendicitis de urgencia, estuvo a punto de perder la vida. Tras su recuperación, comenzó a hablar de su viaje al cielo con una naturalidad pasmosa. Relató cómo había salido de su cuerpo y había visto a los médicos trabajando sobre él. Describió a sus padres, en diferentes habitaciones del hospital, rezando por su vida. Detalles que, para un niño de su edad, eran imposibles de conocer. Pero la revelación más impactante de Koulten fue otra. Con la inocencia propia de su edad, le contó a su padre que en el cielo había conocido a una hermana. Una hermana que había muerto en un aborto espontáneo antes de que él naciera, un hecho del que sus padres nunca le habían hablado. Era igualita a mamá, pero más pequeña, dijo, y no paraba de abrazarme. Para sus padres, aquella confesión fue una herida y un bálsamo al mismo tiempo, una confirmación de que la vida, en alguna forma, persistía más allá de la pérdida, y una prueba irrefutable de que la experiencia de su hijo había sido genuinamente real. La historia de Koulten, como la de muchos otros niños que han atravesado el umbral, plantea preguntas fundamentales. ¿Cómo puede un niño de 4 años, cuyo cerebro apenas ha comenzado a formarse, concebir ideas tan complejas sobre la vida después de la muerte? ¿De dónde saca información tan precisa y verificable? Las explicaciones neurocientíficas que aluden a la hipoxia o a las alucinaciones parecen aún más insuficientes cuando se aplican a la mente infantil. Sus relatos, desprovistos del filtro cultural y religioso que a menudo moldea las narraciones de los adultos, se presentan como un testimonio en estado puro, un eco directo de una realidad que nos trasciende. Otro relato que hiela la sangre y expande la mente es el de una niña llamada Katie. A los 6 años, se ahogó en la piscina de su casa. Los equipos de emergencia tardaron varios minutos en reanimarla. Durante ese tiempo, Katie vivió una experiencia que marcaría su vida para siempre. Se vio flotando por encima de la escena, observando a su padre sacar su pequeño cuerpo inerte del agua. Luego, una luz cálida la envolvió y un ser que describió como puro amor la llevó de la mano. Juntos, viajaron a un lugar donde los colores eran más vivos, los sonidos más puros y el tiempo no existía. En ese lugar, se encontró con un niño que jugaba alegremente. Sintió una conexión instantánea con él, un amor fraternal que no podía explicar.
Cuando regresó a su cuerpo y pudo hablar, les contó a sus padres lo que había visto. Les habló de su hermano del cielo. Sus padres se quedaron perplejos. Años antes de que Katie naciera, habían tenido otro hijo, Daniel, que había fallecido a los 2 meses de edad a causa de una enfermedad cardíaca. Nunca le habían hablado de él a Katie, queriendo protegerla del dolor de la pérdida. La descripción que Katie dio del niño que vio en su experiencia coincidía perfectamente con la apariencia de Daniel en las pocas fotos que conservaban de él. Una vez más, la ECM se convertía en un puente entre dos mundos, en un mensajero de una verdad que desafiaba la lógica y la razón. Un tapiz tejido con hilos de todo el mundo. Lejos de ser un fenómeno exclusivo de la cultura occidental, las experiencias cercanas a la muerte se han documentado en todos los rincones del planeta, en sociedades con sistemas de creencias radicalmente diferentes. Y aunque los detalles culturales pueden variar, el núcleo de la experiencia permanece sorprendentemente constante. La sensación de abandonar el cuerpo, el viaje a través de un túnel, el encuentro con una luz y la revisión de la propia vida son elementos universales que trascienden las fronteras geográficas y religiosas. En la India, un hombre llamado Vasudev, tras un grave accidente de tráfico, relató cómo fue llevado ante 2 seres luminosos que revisaron un gran libro donde estaban registradas todas sus acciones. Le dijeron que habían cometido un error, que se habían llevado al Vasudev equivocado, y que debía regresar. Esta narrativa del error burocrático celestial es sorprendentemente común en las ECM de la India, reflejando quizás una visión del universo como un sistema cósmico ordenado y meticuloso. En Tailandia, una mujer budista describió cómo, tras un paro cardíaco, se encontró en un lugar de una paz infinita, donde meditó junto a seres de luz que la ayudaron a comprender la naturaleza del sufrimiento y el camino hacia la liberación. Su experiencia reforzó sus creencias budistas, pero también las trascendió, dándole una comprensión directa y personal de los conceptos de karma y renacimiento. En las culturas nativas americanas, las ECM a menudo incluyen visiones de la naturaleza, encuentros con espíritus animales y una profunda sensación de conexión con la Madre Tierra. Un anciano de la tribu Lakota, después de estar al borde de la muerte por una enfermedad, contó cómo fue guiado por un águila a través de las llanuras del mundo de los espíritus, donde se reunió con sus antepasados y recibió enseñanzas sobre la importancia de vivir en armonía con todos los seres vivos. Esta universalidad del fenómeno sugiere que las ECM no son simplemente el producto de expectativas culturales o religiosas. Más bien, parecen apuntar a una estructura fundamental de la conciencia humana, a una experiencia arquetípica que se manifiesta de diferentes maneras según el contexto cultural del individuo. Es como si todas las religiones y mitologías del mundo fueran intentos de describir, con un lenguaje simbólico, una misma realidad trascendente, una realidad a la que las ECM nos dan un acceso directo y sin intermediarios. El desafío de volver, la vida después de la luz. Regresar de una experiencia tan profunda y transformadora no es fácil. Es como haber visitado un mundo de colores vibrantes y tener que volver a una realidad en blanco y negro. Muchos de los que han vivido una ECM se enfrentan a un difícil proceso de reintegración en su vida cotidiana. Se sienten extraños en su propio mundo, desconectados de las preocupaciones y los valores de la sociedad que los rodea. Imaginemos a un hombre como Eben Alexander, un neurocirujano de Harvard, un hombre de ciencia y de razón. Durante años, había escuchado las historias de sus pacientes sobre experiencias cercanas a la muerte con una mezcla de compasión y escepticismo. Para él, eran simples fantasías producidas por un cerebro en apuros. Pero en el año 2008, su visión del mundo se hizo añicos. Una meningitis bacteriana rara y agresiva atacó su cerebro, sumiéndolo en un coma profundo durante 7 días. La parte de su cerebro responsable del pensamiento y la emoción, la neocorteza, estaba completamente inactiva. Clínicamente, no había posibilidad de que estuviera experimentando ninguna forma de conciencia. Y sin embargo, Eben Alexander vivió la experiencia más real y vívida de su vida. Se encontró en un lugar de una belleza indescriptible, volando sobre el ala de una mariposa gigante, rodeado de seres de luz que se comunicaban con él a través de una música celestial. Viajó a través de un núcleo de oscuridad y luz, donde experimentó un amor incondicional y una conexión con la fuente divina del universo. Cuando despertó del coma, contra todo pronóstico médico, era un hombre nuevo. El científico escéptico había muerto en aquella cama de hospital, y en su lugar había nacido un hombre con una certeza inquebrantable en la existencia de una realidad trascendente.
Su viaje de regreso no fue solo físico, sino también intelectual y espiritual. Tuvo que reconciliar su formación científica con su experiencia personal, un proceso que lo llevó a escribir un libro que se convirtió en un éxito de ventas mundial y a dedicar su vida a explorar la relación entre la ciencia y la espiritualidad. La historia de Eben Alexander es un poderoso recordatorio de que las ECM pueden desafiar incluso a las mentes más racionales y escépticas. Nos obliga a cuestionar los límites de nuestro conocimiento científico y a admitir que hay misterios en el universo que aún no podemos explicar. Pero el regreso también puede ser solitario y doloroso. Muchos de los que han tenido una ECM se sienten incomprendidos por sus familiares y amigos. Les resulta difícil poner en palabras una experiencia que trasciende el lenguaje. A menudo son ridiculizados, tachados de locos o acusados de haberse inventado la historia. Este rechazo social puede ser tan traumático como la propia experiencia de la muerte. Una mujer, a la que llamaremos Ana, sufrió un shock anafiláctico tras una picadura de abeja. Durante los minutos en que su corazón dejó de latir, vivió una experiencia de una paz y una belleza abrumadoras. Se sintió liberada de su cuerpo, de sus miedos, de sus inseguridades. Cuando regresó, intentó compartir su experiencia con su marido, un hombre pragmático y con los pies en la tierra. Él la escuchó con impaciencia y luego le dijo: «Cariño, solo fue una alucinación. Olvídalo y sigamos con nuestra vida». Para Ana, aquellas palabras fueron como una bofetada. Se sintió sola, invalidada, como si la experiencia más significativa de su vida hubiera sido reducida a un simple fallo neuronal. La brecha entre ella y su marido se hizo cada vez más grande. Él no podía entender por qué ella ya no se preocupaba por las cosas que antes le parecían tan importantes: la hipoteca, el coche nuevo, las apariencias sociales. Ella, por su parte, no podía volver a vivir como antes, ignorando la verdad que había descubierto en el umbral de la muerte. Su matrimonio, finalmente, no sobrevivió a la prueba. La historia de Ana es un triste recordatorio de los desafíos que enfrentan quienes regresan del otro lado. Nos enseña la importancia de la escucha, de la empatía, de la apertura de mente. Nos muestra que el mayor regalo que podemos ofrecer a alguien que ha tenido una ECM es creerle, sin juzgarlo, y acompañarlo en su proceso de integración. Un puente hacia lo desconocido. Las experiencias cercanas a la muerte son mucho más que simples anécdotas curiosas. Son un fenómeno global, con profundas implicaciones para la ciencia, la medicina, la psicología y la filosofía. Nos obligan a replantearnos nuestras ideas sobre la conciencia, la muerte y la naturaleza misma de la realidad. Nos desafían a mirar más allá de lo visible, a explorar los territorios inexplorados de la mente humana. Nos invitan a vivir de una manera más consciente, más compasiva, más conectada con el misterio y la maravilla de la existencia. Quizás nunca lleguemos a comprender completamente el enigma de las ECM. Quizás siempre permanecerán en ese territorio fronterizo entre lo conocido y lo desconocido, entre la ciencia y la fe. Pero una cosa es cierta: las historias de aquellos que han viajado al umbral de la muerte y han regresado son un regalo para la humanidad. Son un faro de esperanza en un mundo a menudo oscuro y confuso. Son un recordatorio de que la vida es un viaje sagrado, y que la muerte no es un final, sino una puerta. Y mientras la ciencia sigue buscando respuestas en el complejo laberinto del cerebro humano, miles de personas como Julián, Pam, Coulten, Eben y Ana continúan viviendo sus vidas transformadas, portadoras de un secreto silencioso, de una certeza íntima. Han visto lo que hay más allá del velo, han sentido el abrazo de un amor incondicional, y esa experiencia les ha dado una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Han caminado por el valle de la sombra de la muerte y no han temido mal alguno, porque han descubierto que no estaban solos. Y en esa certeza, han encontrado la fuerza para vivir cada día con un propósito renovado, con una gratitud infinita, como si cada momento fuera un milagro. Porque, en el fondo, quizás lo sea. Quizás la vida misma sea esa experiencia cercana a la muerte, ese breve y precioso instante de luz antes de regresar a casa. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.